Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo conversando como en casa, esta nueva temporada que iniciamos este año 2023. Va a ser un espacio de compartir, de conocer todos estos procesos de sanidad que muchos nos encontramos y hoy tenemos la dicha, la bendición de tener una invitada muy especial que es Enid desde Colombia. Hoy nos acompaña en Conversando como en casa. Bueno, acá yo tengo mi cafecito. Enid, ¿qué trajiste hoy para este tiempo? Muy bien, Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Hola, señorita Paulina. Dios le bendiga y le guarde. Yo estoy aquí refrescándome con una deliciosa, un vaso con agua. Dios les bendiga. Encantada de estar aquí en el programa. así es. Bueno, para dar inicio a este tiempo, ¿verdad? Le hemos puesto desde el quebrantamiento a la plenitud. Así el Señor nos ha llevado a este tiempo y vamos a estar en esta temporada, como les decía, compartiendo esos testimonios de muchas personas que han estado en este proceso y muchos vamos a continuar, ¿verdad? Y es entender que estamos quebrantados cuerpo, alma y espíritu y necesitamos ese toque sanador de Jesús en nuestras vidas. Y desde ahí, desde esa perspectiva, es que nuestra invitada hoy nos va a compartir su testimonio y es de entender que jóvenes, viejos, ricos, pobres, cristianos, no cristianos, nadie se escapa del quebrantamiento. Todos en alguna parte de nuestra vida hemos sido heridos. Y es por eso que hoy queremos compartir y abrir nuestros corazones como en este espacio, como en casa, ¿verdad? Porque Jesús quiere sanarnos. El Señor quiere traer esa libertad y esa sanidad a nuestras vidas. Y, y es por eso que hoy queremos partir entendiendo eso, que muchas veces nosotros queremos cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Hacer ejercicio, Ujú. comer saludable, tomar agüita, en nuestro espíritu, ¿cierto? Orar, recibir del Señor, pero nos olvidamos que también somos alma. Y en este tema queremos, Enid, bueno, nuevamente darte la bienvenida en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, cuéntanos más de ti, a qué edad conociste al Señor, más queremos saber de ti, así que adelante. Gracias, Paulina, muy amable. Dios les bendiga. Estoy aquí en Bogotá desde hace muchos años, pero nací en una ciudad que se llama Barranca Bermeja, que queda en el departamento de Santander. Y empiezo a tener la experiencia de tener unos buenos padres, pero como en todos los casos viene el quiebre, llega la separación de mis padres. Yo soy la segunda de 5 hermanas y empezamos a ver un proceso muy difícil en la familia. Mi madre pues llorando por la situación económica, alimentar 5 mujeres y sacarlas adelante no fue fácil. O sea, vivimos tiempos de escasez y eso también afectó mucho mi vida. Sentí el abandono, sentí la soledad, sentí los niveles de depresión, muchas desilusiones, el no creer en las cosas del hogar, porque mi papá y mi mamá se separan. Entonces, eso fue un choque muy emocional. Pero ¿por qué llega esa separación? Por el maltrato físico, el maltrato verbal, porque yo escuchaba todo eso, el maltrato físico porque mi papá le pegaba a mi mamá y eso nos afectó también y decíamos, nosotros no nos vamos a dejar de nadie. O sea, creamos como esa coraza, como esa cosa de que nadie nos va a tocar y resulta de que cuando uno conoce el amor de Cristo Jesús, llega una transformación, llega el quiebre, como el vaso en las manos del alfarero. ¿Cómo conozco el amor de Cristo Jesús? Pues precisamente como están nuestros padres separados, entonces un fin de semana tocaba estar compartiendo con mi padre, otro fin de semana compartiendo con mi madre, y es ahí donde mi padre conoce el amor de Cristo Jesús y me invita para que yo lo acompañe. Entonces yo voy con él, escucho la palabra, pero eso de que voy a acompañar a mi papá, pero no a tener una confrontación como el Señor quería que yo la tuviera. ¿Cuándo viene esa confrontación? Cuando yo no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque ya yo entonces tengo mi hogar, no llegan los hijos y empiezo yo a clamarle al Señor por un milagro. ¿Dónde empieza? Al lado, en mi casa, al lado donde la vecina, para que ella entonces empezara a organizar grupo de oración, me invita
Entonces yo, bueno, vecina, yo voy a escuchar, pero yo no me comprometo, porque yo no quiero religiosidad. Entonces, como vengo de una tradición, entonces ahí es donde el Señor me confronta. No es tradición, no es religiosidad, es relación con el Señor. Y el Señor hace el milagro, me regala dos hermosos hijos, ya están grandes, entonces ya mi hijo mayor ya está de 40 años, el otro chico está de 35 años, soy abuela de tres nietos, cada uno está en sus hogares, en sus países, porque mi hijo mayor cumplió su sueño y es de irse para Canadá, y mi hijo menor, Rafael Enrique el mayor, Emanuel el menor, se fue para Argentina a cumplir su sueño también, están allá organizados y gracias a Dios el Señor ha transformado poco a poco, día a día nuestras vidas. Amén. Qué bueno, qué hermoso testimonio, Anit, qué especial. Eh, Bueno, también preguntarte cómo parte este proceso de sanidad en tu vida, porque tú cuentas ahora quizás de esa perspectiva ya adulta, madura, reconociendo esos patrones y cosas que habían en tu vida, en tu niñez, en tu matrimonio. Bueno, tú me comentabas que también al principio no podías tener hijos, ¿verdad? No, no fue fácil concebir. Sin embargo, Dios hace ese milagro en tu vida y puedes tener estos hijos. Pero ¿cómo parte este proceso en tu vida del alma, esta sanidad? ¿Cómo parte? ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta que hay algo que necesitas sanar? Porque eh, hemos aprendido también que tenemos que ser conscientes que hay algo. Tenemos que reconocer que tenemos un dolor, tenemos que admitir que estamos quebrantados, que no porque conocemos al Señor no hay nada, ya todo quedó atrás, ¿cierto? Soy nueva criatura, pero ¿cómo tú partes este proceso? Bueno, entonces, cuando ya yo conozco el amor de Cristo Jesús, yo me involucro en muchas actividades de la iglesia. Entonces, estoy con los jóvenes, con los niños, con las maestras de los niños, con las parejas, con las mujeres en especial. Y llega un momento en que uno dice, Dios mío, Señor, ¿y yo? ¿Y yo qué, Señor? Me sentía sola. O sea, en medio de tantas personitas de mi familia, de mis hermanas, de mi madre, Mm. llega ese proceso de soledad, llega ese momento donde tengo el problema de la separación con mi esposo y también me sentía sola. Me sentía entonces abandonada, sola, deprimida, triste, decepcionada de la vida y saliendo adelante y saliendo a flote. Entonces, llega ese proceso de decirle al Señor, Señor, yo quiero una sanidad en mi interior. Yo quiero vivir el proceso del perdón porque no fue fácil. Yo quiero, Señor, contar las maravillas tuyas a otras personas, pero primero necesito yo. O sea, eso no suena a egoísmo. Primero, Señor, necesito estar sana yo para poder empezar a ayudar a otras personitas. Y dentro de esas personitas me tocó con mi hermana, que vivió ese proceso de salud y ese proceso de estar animándola a aumentar la fe, a creer que Dios está en el asunto, que podemos hacer la oración con fe, creyendo, pero siempre diciéndole al Señor, hágase tu voluntad. Entonces, a medida que llegó el quebrantamiento de esa situación con mi hermana, empezamos las dos a vivir, ¿ya? Esa renovación, esa restauración, ese proceso de no decir por qué me tocó a mí y por qué me tocó a mí vivir esa experiencia, sino, Señor, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? Entonces salgo de esa tristeza, de esa soledad, de ese resentimiento, de esa amargura, comparto todo esto con mi hermana que está viviendo el proceso y nos empezamos a levantar la una con la otra. Ahí es donde empieza ese quebrantamiento a la plenitud. A ver que Dios sí está obrando de manera milagrosa, aunque no vemos, Él está orando. Así Gloria a Dios por todo esto. es. Qué hermoso ver que tenías a tu hermana en este proceso en tu vida y fue mutuo, ¿no? Ella te tenía a Mm, ti y tú a ella, y cómo también este proceso te ayudó a ser conscientes de cosas, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces no somos conscientes, y esa es mi pregunta que te quería hacer, ¿de qué cosas no eras consciente
que tenías en tu vida, aún siendo cristiana, aún de haber conocido al Señor, porque no podemos sanar aquello que no admitimos. Yo no puedo decir que me sané del estómago si no dije antes, tengo el dolor, tengo esto. ¿Cómo Sí. parte eso? Sí, bueno, Paulina, yo creo que no era consciente del tradicionalismo religioso, porque como me levanté en un hogar donde era todos los domingos de tal hora a tal hora para ir a tal reunión, entonces llego yo a darme cuenta que lo mío era repetición, más no relación. Ahí es donde yo le digo al Señor, Señor, yo quiero saber quién eres tú, enséñame. Habla mi vida, habla mi corazón. Y como Dios habla de diferentes maneras, habla a través de su palabra, a través de un testimonio, a través de una amiga, en una canción, con una película, hasta con la naturaleza, porque uno ve los pájaros como cantan, el arco iris que nos recuerda el pacto, muchas cosas el Señor nos habla. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que yo tenía era el orgullo, la vanidad, el resentimiento, la altivez, ese tradicionalismo, yo no me voy a dejar, voy a levantarme bien fuerte, mi carácter es así y conmigo nadie se mete. Ahí es donde yo empiezo a darme cuenta, oiga, esto no me ha dado cuenta que yo, no, que yo tenía esto y no es por ahí, es por el proceso del perdón. Pero para esto necesitamos también ver qué cosas nos han afectado que vienen de tiempo atrás de nuestros antepasados, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, de la tatarabuela, o sea, de todos esos familiares detrás, para nosotros saber, oiga, ¿qué tengo yo de ellos que yo no me había dado cuenta? Y ahí está guardado como esa semillita, como esa raíz guardada y necesito sacarla. Porque aquí en este quebrantamiento para la plenitud, del quebrantamiento a la plenitud, muy importante el proceso. Y ese proceso viene a través del perdón, del reconocimiento, de hacer un alto en el camino y decir, yo sí tengo esto, no me voy a creer esta mentira de que yo soy juiciosa, yo no parto un plato. No, yo sí tengo esto, lo reconozco y necesito ayuda. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios nos hace entender para dónde es que tenemos que andar. Por eso yo recuerdo mucho la palabra que dice en el Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué lindo cómo el Señor está pendiente de nosotros, hasta de lo más mínimo. Entonces, sí vale la pena creer en el Dios que hace los procesos, que hace esa transformación. Bendito sea el Señor. Yes. Gloria a Dios. Así es, qué hermoso ver cómo parte, ¿cierto? Empiezas tú a reconocer, empiezas tú a darte cuenta de que hay cosas que vienen de atrás, como decías, y se hacen parte de nosotros y decimos, ¿por qué sigo en esto? ¿Por qué por más que quiera yo sanar, continúo lo mismo, voy y caigo? Y son cosas que vienen de arrastre o no éramos conscientes que había amargura o que había falta de perdón, había algo en Así nuestro corazón donde el Señor no podía hacer nada, porque este proceso también uno tiene que darle acceso a Dios, ¿verdad? Uno tiene así que, es. quiero sanar, entonces darle acceso a mi alma, a mi corazón, lo que yo tengo adentro. Y yo creo que Ujú. también que en este proceso es importante darle acceso a Dios que intervenga, porque Él lo quiere hacer, sino que cuando uno es consciente y quiere, uno quiero cambiar, quiero dar el paso, reconozco que hay eso y uno es como prender una linterna y empezar a alumbrar en la oscuridad y decir, wow, estaba esto, no sabía, lo vamos Ajá. sacando, pero es ser conscientes de estas cosas que habían. Y bueno, otra Sí. pregunta es, ¿por qué crees que la autoconciencia es la clave en este proceso de tu sanidad, en la sanidad del alma? ¿Por qué es muy importante el ser Sí. consciente, esta autoconciencia? La autoconciencia, sí. Y para esto, Pauli, yo creo que lo importante es estar haciendo muchas veces el silencio, callar, porque es que está uno escuchando tantas voces, está, como hay
que estar tomando decisiones constantes. Entonces, aquí es donde yo tengo que ponerme a pensar que tengo que hacer ese silencio para yo poder escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo, por ejemplo, le pido la opinión a mi mamá, a mis hermanas, ¿sí? A otras personas expertas en la situación que yo estoy viviendo, una psicóloga, un maestro, ¿sí? Una persona adulta que ya ha pasado por ahí por ese proceso. Pero en muchas ocasiones yo digo, bueno, Señor, ahora yo qué quiero, porque es que no es lo que quiera la otra persona, es que quiero yo. Y ahí voy a estar en ese silencio, callar. Y me costó mucho trabajo, porque de por sí nosotras las mujeres hablamos demasiado y conversamos con otras mujeres y otras personas igual, pero en muchas ocasiones el Señor nos dice, oiga, silencio, escucha. Y ahí es donde yo empiezo a hacer esa la autoevaluación de lo que estoy viviendo y saber qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida y qué son esas decisiones que Dios quiere, no las que el mundo quiere, las otras personas quieren, sino lo que yo quiero. Y lo estoy colocando en el altar de mi Dios para saber que esa decisión va a traer paz a mi corazón, ¿ya? Y ahí es donde entonces necesitamos decirle a las personitas, oiga, ya cállese, ya callémonos, hagamos silencio. Aún nuestros hijos necesitan ser escuchados. Y me quedo aterrada de ver a muchos hijos que colocan en el cartel afuera en la puerta, no entre. Están en silencio allá, supuestamente, ¿no? Pero necesitamos saber qué está pasando con ese silencio de nuestros hijos, con ese silencio del esposo, porque a veces si vemos la situación con el esposo, todo bien, sí, está bien, sí, ¿cómo le fue mi amor? Bien, muy bien, sí, pero está en silencio. Y necesitamos tener esos espacios de autoanalizarnos, ser conscientes de que necesitamos callar para que Dios hable a mi vida y yo pueda obedecer. Esa es la palabra también, obediencia. Porque si el Señor me está diciendo por aquí, no por allá, por donde usted quiera, obedezca, obedezcamos y verá cómo todo va a salir muy bien. Eso sí es muy importante. Ujú. Así es, la autoconciencia, ¿verdad? Cómo nos ayuda el ser conscientes que yo tengo Sí. algo, porque muchas veces, como tú mencionas, como esta relación dentro del matrimonio, siempre culpamos al otro, ¿no? El otro tiene, Señor, oramos para que tú lo redargullas, para que tú le hables, pero en el fondo somos nosotros. Muchas veces es Ajá. uno que tiene el problema, es uno el que tiene, no sé, rechazo o tiene una insanidad, entonces tratamos de culpar el otro y también dentro de este proceso de sanidad es importante ser maduros, o sea, nosotros somos responsables de nuestras actitudes. Y leía que se dice, la salvación es gratis, ¿cierto? Porque Jesús nos ha Sí. dado por gracia y somos salvos, ¿verdad? Pero la madurez Ujú. tiene un costo, uno que Ujú. tiene que pagar el ser responsable, el admitir, reconozco que tengo un problema, reconozco que ha habido orgullo, que había falta de perdón, que hay algo en mi corazón, que hay, no sé, hay enojo, hay ira, ¿cierto? Yo estoy Sí. pagando un costo por hacerme cargo de yo, de mí misma, ¿verdad? Hay una madurez, pero Ujú. también la inmadurez, hay un costo por la inmadurez y lamentablemente el pagar ese costo de siendo inmaduros viene con intereses, ¿verdad? Yo creo que, no sé si te ha pasado alguna vez tener que pagar algo y te dices, bueno, los intereses son tantos, ¿cierto? Como Sí. que Sí. es Sí. Sí. complejo, pero cuando uno se da cuenta que ser maduro no te lo da cuán viejo eres, sino cuando tú realmente eres consciente y decir, sí, tengo este problema. Sí, estoy dispuesta a pagar el costo y lidiar con esto. Así es. Necesito pasar este proceso siendo consciente y yo voy a ser madura, yo me hago cargo, porque muchas veces nos pasa que queremos culpar a los demás. No, es que el otro me hizo sentir, es que el otro y que la otra. No, es que, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué esta situación?
me hace sentir de tal manera o provoca esto en mí. Entonces, cuando uno Ujú, es consciente de eso, uno puede ir al Señor y decir, Señor, acá estoy. Necesito admitir que hay falta de perdón, que hay dolor, que hay quebranto, y uno tiene que dar ese paso porque Dios lo quiere hacer. Él quiere entrar a nuestro corazón y sanarnos, y la palabra lo dice. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes que está en Isaías, yo creo que muchos quizás lo han oído, Isaías 53, 4 y 5, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchas veces tomamos este versículo cuando tenemos alguna enfermedad física, ¿cierto? Señor, sí, tú te llevaste físico. nuestras enfermedades, ¿cierto? Cuando estamos enfermos por cualquier motivo o nuestros hijos o alguien, Ujú, declaramos esta palabra. Pero esa palabra también va para nuestra alma. Él se llevó el dolor, ese castigo en esa cruz, es todo lo que él sufrió. Él llevó ese dolor en la cruz, esa enfermedad de nuestra alma también. Esto también es parte de nosotros. Nuestra alma es tan importante. Por eso hablaba de ser conscientes. Por eso te preguntaba de eso, porque es tan importante en este proceso ser consciente que tengo. Porque uno puede decir, sí, hay algo que no está bien. Y podemos ser ujú, muy generales. Tengo algo, pero ¿qué es lo que tengo? Y cuando tú decías hacer silencio, es como descubrir, Señor, yo quiero oír, que hay muchas veces no vemos. Y es tan importante poder oír y decir, en realidad sí, tengo dolor en mi corazón, tengo sí, esto en mi vida. Y esta mañana cuando me preparaba para esto, decía, wow, qué importante es darle acceso total al Señor, porque muchos de nosotros le podemos decir al Señor, Señor, lléname, ¿cierto? Lléname, Señor. sí. Pero qué Pero importante, para eso toca es desocupar. O sea, yo aquí estoy tomando, exactamente, estoy vaciando, mire. ¿Y qué tengo que hacer? Tomarlo, desocuparlo y volver a llenar. así Ujú, es. Y estamos en ese mismo sentir, Edith, porque el Señor me decía, bueno, nuestra alma es como este frasco, ¿cierto? Y acá de hecho ujú, dice hija de Dios. Siendo hija de Dios, nuestra alma está llena de cosas y muchas veces queremos decir, Señor, lléname, pero estamos tan llena de situaciones que es necesario empezar a sacarla, Señor. Hay dolor, hay eh, falta de perdón y toca empezar a sacar las cosas para empezar a vaciarnos. El Señor quiere que en ujú. este tiempo, en este proceso, podamos vaciarnos para que Él nos pueda llenar, llenar de su amor, llenar de su libertad, de su plenitud, pero es necesario decidir abrir la tapa de nuestra alma y reconocer, admitir, yo quiero ser madura Sí, y decir, sí, está esto en mi sí. corazón. Mira qué importante es lo que tú estás diciendo. Decisión, la decisión, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo decido ser feliz. Yo no necesito tener cosas materiales para yo poder estar contenta porque eso no llena. Lo que llena es lo que el Señor está colocando en mi mente y en mi corazón. Entonces, vaciarnos de los temores que no nos dejan a veces hablar. Y por Sí, eso es que muchas enfermedades se ven reflejadas en el cuerpo. Importante lo que tú leíste. Entonces, me duele el alma. Hay muchas expresiones así. Es que todo, ese hombre lo que me hizo, me dolió el alma. Ese hijo lo que me hizo, uy, me dolió hasta el alma. Pero ¿qué hay dentro de esa alma? Ese temor a hablar, y por eso es que a veces está como ese nudo aquí en la garganta y yo no soy capaz de hablar y contar esas cosas. Y resulta que esas son mentiras que a veces el enemigo nos pone. No lo cuente, no lo hable. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que no hay avance en el secreto. Si así yo es. no confieso ese pecado, esa debilidad, esa situación por la cual estoy viviendo, yo no puedo avanzar en ese cuidado de mi alma. Yo necesito saber que mi alma es lo que hablábamos el otro día, la cebollita que se está quitando gajito por gajito, hojita por hojita, hasta que nosotros
ya en el fondo ya encontramos cuál es esa raíz. Y ahí es donde nosotros le decimos al Señor, Señor, necesito que me la arranque completamente. Esa raíz de amargura, esa raíz que no me deja avanzar y que no me deja hablar con libertad, porque acordémonos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Sí, si yo hablo con tranquilidad, con amabilidad, si yo me encuentro con esa persona y la puedo saludar después de todo lo que me hizo, lo que me dijo, ya ese temor se está alejando, ya ese resentimiento, ya ese odio, ya esa amargura, ya yo lo puedo estar viendo con otros ojos. Y bien. eso es lo que el Señor quiere, que sanemos nuestra alma para que nuestro cuerpo físico esté también sano. Es muy importante. Entonces, hablar. Entonces, aquí primero dice, no, pero ¿cómo así que haga silencio y ahora que hable? Bueno, estamos hablando de tu niño. O sea, no Bien. queremos confundir a la audiencia. Simplemente es que esos temores hacen que nosotros saquemos a flote muchas cosas. Y para mí es muy importante escribir. Me gusta mucho escribir las cosas que Dios me está mostrando, lo que tengo que corregir, ¿ya? Yo sé que la tecnología ahorita es ti, 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 Sí. pero cuando yo tengo un cuaderno, un lápiz, un papel, y yo apunto, anoto esas cosas, Dios mío, Señor, tú me hablaste en esto, yo reconozco que tengo esto. Cuando yo hice ese ejercicio de mirar qué cosas tenía mis antepasados, mis familiares, mis primos, tíos, todo esto, yo ahí reconocía y decía, yo tengo esto, mi familia tiene esto, yo tengo esto también. Hice la lista y después de haber hecho esa lista del reconocimiento, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y le dije al Señor, Señor, ayúdanos como familia, porque yo en mi casa serviremos al Señor. Así mis ojos no vean ahorita las cosas bien maravillosas, todo excelente, paz y amor en mi familia, uy, paz y amor. No, sé que es proceso, sé que es quebrantamiento, sé que es dolor, sé que es de todo un poquito, pero por lo menos un leño encendido, pues empieza a encender todos los carboncitos. Así empecemos con uno o con dos o con tres con la familia y de ahí ya sí se sigue con las demás personas. Por eso es que el Señor me ha puesto en este proceso porque yo estoy tratando de estar activa con las mujeres, o sea, con todas las personitas, pero más en especial con las mujeres, porque ya yo sé que es esa experiencia de mamá, de ser abuela, de ser esposa, de ser una mujer que la abandonó el esposo, de ver a mi madre llorando, de ver a mis hermanas en procesos de salud, de ver también otra clase de situaciones. Entonces, eso me ha ayudado a avanzar. Por eso es este tema tan maravilloso que tú estás tocándonos y es del quebrantamiento a la plenitud. Y por Bien. eso, pues cuando hablamos de este tema, también me viene el estudio que tuvimos con el libro del cuidado del alma del doctor Rob Reimer, que él, ayudó en esta escritura a afianzarnos en muchas cosas. Un estudio maravilloso y lo estamos poniendo en práctica. Estamos colocando ese ejercicio que estamos haciendo con este estudio en práctica. Nos ha ayudado muchísimo. Así es, muy bueno, porque nos ayuda a poder vivir este proceso, a no dejar botado esas situaciones, esos Ujú. problemas sin resolver y muchas veces como mostrábamos que esa es nuestra alma, ¿no? Un recipiente que muchas veces se llena y se va llenando, y se va llenando y no tenemos la madurez o esa responsabilidad sobre nuestra vida, ¿no? Ser responsable de todo lo que me pasa y abrirlo y empezar a sacar, a vaciar nuestra alma para que Dios nos pueda llenar, porque así es imposible poder ser plenos en Dios si no lidiamos con lo que está dentro de nuestra alma. Y tú has decidido destapar tu alma. Y eso es lo más hermoso en este tiempo de lidiar con cada situación, cada problema, cada insanidad. El Señor quiere ese acceso a nuestra alma. Y hoy quería preguntarte también, ya que tocaste el tema del temor, que te dijiste, a veces por el temor no podemos hablar que nos sentimos así. ¿Cómo se vence eso? ¿Qué te llevó a ti a decir, lo voy a hablar? Porque también siendo cristianas, siendo hijas de Dios, hay muchas cosas que vamos guardando a lo largo de nuestra vida. Entonces, quizás nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo me van a ver ahora si yo saco
esto de mi vida, ¿no? Si yo empiezo a sacar cosas, ¿cómo me van a ver ahora? O cómo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cierto? Hay vergüenza. Tenemos que sacar la vergüenza, tomar la decisión. Bueno, a pesar de esta vergüenza, yo necesito vaciar mi alma, yo necesito sacar esto para poder vivir en la plenitud, para que mano que se mete hasta la mano de Dios, para poder luego llenarme de cómo yo venzo el temor para hablar, para hablar con alguien de confianza, para poder confesar, porque tú dijiste que no puede haber victoria en la clandestinidad, no podemos, no va a haber ese triunfo, esa victoria, mientras mantengamos cosas en el secreto. Y no quiere decir Mm. con eso tampoco que vamos a estar hablándole a todo el mundo, ¿verdad? No es así, sino que podamos tener esa confianza de tener un tiempo de apertura con alguien maduro en el Señor, que sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas, que nos va a guiar. ¿Cómo tú decides hablar? ¿Cómo tú vences el temor? Porque es evidente que hay temor. Y yo también pasé por ese proceso. ¿Cómo vences eso? Bueno, primero que todo, pues uno lleva en oración este proceso. Reconocer que ese temor está ahí. ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Ya? ¿Qué personas me infunden temor? Porque hay personas que infunden ese temor. Yo veía a mi papá que llegaba y Dios mío, córrale. Nos escondíamos. Nos infundía temor. ¿Ya? Y porque como veíamos todo ese proceso en casa del maltrato y todas esas cosas, pues nosotros no queríamos también ser afectadas. Y córrale, a escondernos, como ese cascaroncito, como la tortuga cuando se esconde, cuando se mete ese, Sí. sí, como ese erizo cuando ve ese peligro. Así es cuando nosotros nos ponemos en esa situación. Creemos que nos van a hacer daño, no quiero que me hagan daño, me voy a meter en ese cascarón. Pero resulta de que ese cascarón, entre más tiempo pasa, más se va afectando nuestra alma y necesitamos romperlo. Entonces, primero que todo, mirar a ver por qué me produce temor. Y después ahí sí, decirle a mi Dios Todopoderoso, yo quiero ser libre de ese temor. Temor a hablar en público. Yo me comía las uñas de ese miedo, ese temor. Y ya llega un momento en que uno ya, bueno, Dios mío, ¿por qué me va a dar temor? Porque me da miedo al que dirán. Y ahí es donde yo digo, no me va a interesar lo que diga la gente. Yo tengo voz y voto, yo sé que voy a decir, así vaya uno a cometer el error para hablar, no importa, porque es que aquí nadie es perfecto. ¿Quién dijo que nosotros vamos a estar hablando perfecciones o vamos a hacer perfecciones? Nos tenemos que equivocar. Recordemos que estamos en un proceso de transformación como la mariposita que sale de un proceso a otro proceso, así vamos nosotros. Entonces, tenemos que reconocer, tenemos que hablar con mi Dios con esta situación, tenemos que dejar a un lado el que dirán, escoger a una persona que nos pueda escuchar, que no nos va a señalar, que no nos va a mostrar el dedo acusador. Ya yo lo he hecho delante de mi Dios, pero ahora yo quiero hablarlo. Mira que a mí me causa curiosidad, Pauli, cuando el Señor Jesús se presentaba por el camino y entonces se presentan los enfermos y Él le hace una pregunta, ¿qué quieres que haga? Ya Él sabía que era el ciego, ya Él sabía que estaba cojo, ya Él sabía que tenía la lepra, pero Él lo estaba viendo y la gente estaba, bueno, pero Señor, ¿por qué hace esa clase de preguntas? Él quiere escuchar de nuestra boca la necesidad que tenemos. Entonces, hablarlo, decirlo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a entender que el Señor sí nos quiere completamente libres todos los días, porque es que, no, ya yo hoy ya no tengo temor, ya yo hoy confesé, ya yo hoy hablé, ya hoy descansé, ay, qué rico. Mañana también podemos enfrentar esa situación. Mañana, pasado mañana, o sea, es el día a día, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Un proceso, Ujú. un Un proceso. proceso. Importante tener esos tiempos a solas con Dios, donde nosotros podemos darle acceso a Dios. Como tú decías, Ujú. Jesús quería sanar, sabía que estaban enfermos, pero él quería huir de ellos. Porque el Señor es un caballero, no va a hacer Sí. nada que nosotros no le demos el acceso
o no le digamos, Señor, sáname, Señor, guíame, líbrame. Entonces, nosotros tenemos que dar ese acceso. Tenemos que decir, Señor, acá está mi corazón, acá está mi alma, necesito que tú sanes mi vida. Sí, Y ahí, a solas con el Señor, debemos de decirle, Señor, te doy acceso total a mi alma. Porque también como cristianos, como personas, em, mm, no muchas veces le damos acceso a ciertas áreas de mi vida. Ese tema es mío, no lo quiero hablar con nadie, o esa situación que pasó, no estoy dispuesta a volverla a hablar, la hablo aquí, no la toco más. Entonces, muchas veces nosotros levantamos esa fortaleza porque hay dolor, hay una herida, pero qué importante hoy ser conscientes de eso y decirle, Señor, yo quiero darte acceso a mi alma, acceso a mi corazón, donde tú empieces a profundizar y empieces a sacar poquito a poquito, pero en la medida que nosotros queramos, el Señor va a hacer. Entonces, saber que ese cambio va a venir a medida que nosotros le damos el acceso a Dios, porque el Señor lo quiere hacer, créanme que Él lo quiere hacer, pero Él no va a forzar ningún cambio en nosotras, en nosotros, que nosotros no le digamos, ok, voy a destapar mi alma y te decir, Señora, dale. sí, Quería muy preguntarte importante. también, quería preguntarte Ujú. cómo afecta eh, positivamente, o bueno, también son muchas aristas, pero ¿de qué manera ha afectado este proceso de sanidad en tu vida, en tu familia, en tus amigos, en tu iglesia? ¿Cómo tú ves este proceso que has llevado de tu alma, esta sanidad? Sí, muy importante, porque primero como ya uno ha hecho ese trabajo individual, ahora ya lo que yo estoy proyectando con mi familia primeramente, con mis hijos primeramente, es muy importante, ¿ya? Porque van a estar escuchándolo atentamente, reconocer que fallamos como mamás, como esposas. Mira que fue muy curioso porque yo hice listas de personas con quien tenía que hablar. Entonces, con mis hijos, con aquellos que me maltrataron, aquellas personas que no pensé que me fueran a hacer, me engañaron, y empecé a hacer la lista. Y una de esas personitas, Dios emparejó todo esto para que yo fuera a hablar personalmente. Y lloré porque necesitamos desahogarnos, yo me desahogo llorando. Y lloré y le dije, me hiciste daño, me dolió, no sé por qué actuaste así, yo qué te hice, ¿sí? Entonces ahí es donde la persona también, uno tiene que escuchar a esa parte, la otra parte, y ahí empieza el Señor a hacer esa sanidad. Como ese líquido que uno le echa a uno a la herida y va poco a poco, va cicatrizando. Queda la cicatriz, queda la seña, pero ya no duele, ya no duele, ya la puedo tocar y no duele. Entonces, el pedir perdón, que a veces cuesta, mira, perdóname, no fue mi intención, yo hablé inconscientemente, fue mi culpa, lo reconozco, ya. Entonces, eso, la gente se queda, mi familia se quedaba pendiente de qué pasó aquí. Y a la vez hacíamos esas tertulias, en mi caso de hijos, las tertulias, en mi caso con mis hermanas también, y hablábamos de que es que lo que pasa es que nosotras como somos mujeres nos alteramos, nuestra curva emocional nos afecta que porque los hijos, que el trabajo, que el esposo, que las finanzas, que la salud, y llegamos a una situación y ahí explotamos y nosotros ahí es donde tenemos que decir, ella está viviendo esa situación y la entendemos, porque ya yo pasé por ese proceso. Entonces, en la iglesia también, el escuchar por teléfono las consejerías, porque en muchas ocasiones tuve la oportunidad de estar en una emisora, recibir las llamadas de las personas que han tenido dificultades y poder darles una palabra de ánimo, de aliento. Entonces, y que la persona tome la decisión, porque no es que uno diga, ahora usted tiene que hacer esto, esto y esto, pero sí empezar a tomar ellas o esas personitas las decisiones. Me impactó en una de esas llamadas una mujer que lloraba, yo decía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que mi esposo se acaba de suicidar.
Yo decía, Dios mío, ¿yo qué tengo que decir acá? Yo decía en mi mente y en mi corazón, pero en ese momento, como yo no la tenía al frente, sino que por teléfono y ella llorando, el Espíritu Santo me dijo a mí, invítala a tomar un café. Y ahí es donde entonces empezamos un proceso de restauración emocional, de qué le faltó decirle a esa persona, porque ahí viene la culpa. Entonces, necesito aprovechar antes de que sucedan muchas cosas, decirle a la persona. Si tiene que pedirle perdón, decirle. Si tiene que esa persona se enfrente conmigo y que me pida perdón, yo también lo voy a perdonar, lo voy a escuchar. Y no esperar que esa persona ya no esté o ya se vaya para decir esas cosas. O sea, en pocas palabras, tener la maleta lista, livianita, ya lista y arregladita, cosa de que si el Señor nos llama a cuenta en cualquier momento, nosotros podamos decir, Señor, ya yo tengo todas las cuentas claras, ya yo la he organizado todos los días, porque es que eso es todos los días. Nosotros ofendemos de muchas maneras y ahí es donde nosotros empezamos a vivir esa experiencia. Lo que el Señor me ha hecho vivir, lo estoy contando a otras personitas y sí se puede. Sí se puede. Es que yo no soy capaz de perdonar. Sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante. Qué Ujú. bueno, Ni. Qué bendición verte en este nuevo proceso de tu vida, ¿no? Porque vamos a continuar en este proceso de sanidad, pero también ahora de esta otra perspectiva de quizás ayudando a otras, a otros. Decir, yo estuve ahí, te entiendo. Yo también me costó perdonar. Perdonar eh, es una decisión. El Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, cómo nuestra experiencia, nuestra vivencia va a ser un canal de bendición para otras, para otros, para llevar a otros a Jesús, de empatizar en el dolor, es decir, yo estuve ahí. Y esa es la escritura que también les leía hace un tiempo atrás, un ratito atrás, es que Jesús sufrió eso, Él nos entiende. Y saber que Él cargó ese dolor en esa cruz por amor a nosotros, no tan solo nuestro pecado, sino también nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y ahí atañe ese dolor. Qué lindo, Él nos entiende, porque Él vivió la traición, vivió el señalamiento, vivió todo, todos los procesos. Él nos entiende. Él nos entiende, sí, y está dispuesto a pasar con nosotros en este proceso. Queríamos terminar, Enid, preguntándote qué cosa, qué consejo tú le darías a todas estas personas que nos están oyendo en este momento, que se encuentran en este proceso de sanidad de su alma. ¿Qué le dirías en este momento? Yo les diría a cada una de las personitas que nos están escuchando que todos tenemos que pasar por un proceso de liberación, un proceso de renovación, ¿ya? O sea, que yo tengo muchos años de estar conociendo de la palabra del Señor, muchos. ¿Hace cuánto? Hace más de 35 años que conozco del Señor. Y todo el tiempo hay momentos donde yo necesito liberarme de muchas cosas. Ah, pero usted está en la iglesia. Sí, pero necesito liberación. Ah, pero usted está con personitas que comparten la palabra, pero necesito liberación. Porque yo quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir una vida limpia, en santidad, en adoración, que cuesta, sí cuesta. Pero no, como estamos agarraditos de la mano del Señor, y como dice el Señor en su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Estamos repitiendo constantemente esa palabra por medio de la renovación del entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces necesitamos seguir madurando en las cosas de Dios, leyendo su palabra, tener ahí, tener ahí la evidencia, porque nuestros ojos son alumbrados con esa evidencia que es la palabra de Dios. Entonces necesitamos ayudar a otros. Ya a mí me ayudaron, porque yo tuve personitas que me ayudaron. El Señor colocó en el camino esas personitas. Ahora yo necesito ayudar. Yo no me puedo quedar callada con lo que el Señor me ha dado. Ahora yo necesito ayudar.
Entonces necesitamos ser las manos de Jesús, los brazos de Jesús. ¿Para qué? Para que esa persona se apoye en nosotros, para que podamos llorar con el que llora, con el necesitado. Entonces, no ser egoístas, sino contar cómo nosotros pudimos salir de esa situación, cómo salimos de ese dolor, de ese proceso, de esa soledad, de esa tristeza, de esa decepción y avanzar un día a la vez, porque cada día trae su propio afán, Sí. cada día. Y empezamos en casa, que nos cuesta así, porque nuestros hijos, ay, mi mamá ya con la cantaleta, y el esposo, ay, mi hija, estoy cansado, pero necesitamos comenzar en casa, desde la Así casa es. y ahí poco a poco a los demás. Ujú. Gracias, Enid. Necesitamos la presencia y el poder de Dios, ¿cierto? Al final, al cabo, solo Dios puede cambiar nuestros corazones, pero necesitamos darle ese acceso a Dios para que empiece ese proceso. Así que les animamos a todos los que nos están viendo, oyendo, que no se detengan. Sabemos que es doloroso, no le podemos decir que no lo es, pero es una decisión. Dar un paso a la vez y decir, Señor, yo quiero lidiar esto que tengo en mi alma. Así que les agradecemos este tiempo que nos acompañan acá conversando como en casa. Ese es el primero de este año, así que vamos a tener más visitas con otras personas compartiendo su testimonio, cómo Jesús puede transformarnos, cómo Jesús nos puede llevar del quebrantamiento a la plenitud. Así que nos despedimos sin antes, Enid, nos despidas en oración para cerrar ya este tiempo de conversando como en casa. Gracias, Paulina, muy amable, gracias por invitarme y a la audiencia también por estar aquí pendiente de este programa tan maravilloso. Padre de la Gloria, gracias por este tiempo en que tú, Señor, nos has preparado de una manera especial, Señor, llenando nuestras vidas con grandes expectativas para este año 2023 en nuestra nueva aventura, donde sabemos, Señor, que tú vas a estar con nosotros porque lo has prometido. Gracias, Señor, por cada personita que está escuchando este programa, porque yo sé, Señor, que tú algo harás, Señor, con tremendas cosas. Tú nos vas a sorprender, Señor, en este tiempo. Que seas tú restaurando, que seas tú edificando, consolando, levantando, Señor, los brazos caídos, Señor, y sobre todo, Señor, que nos hagas entender que tú estás en cualquier situación que estemos viviendo. No es fácil, Señor, porque tu palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, y si tú lo dices, Señor, tú lo harás. Creemos en ti, en tus muchas misericordias, Señor. Gracias, Padre, la gloria por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Y todo lo hacemos, Señor, para exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, mi Rey, Rey de reyes y Señor de señores. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Enid, una vez más te agradecemos por decir sí a esta invitación y ser de gran bendición para muchas personas que hoy nos oyen, y nos despedimos de este tiempo. Nos veremos en un próximo conversando como en casa. Bye. Gracias. Bye bye desde Colombia. Bye bye.